Ven, sígueme, 2020, para uso individual y familiar. Capítulo 24. Alma, capítulos 13 al 16. Lección asignada del 15 al 21 de junio de 2020. Titulada Entrar en el reposo del Señor. La inspiración que reciba al meditar en las Escrituras es de mucho valor. Puede demostrar que la valora si la registra y actúa en consecuencia. Anote sus impresiones a continuación. En muchos sentidos, la vida en Amonía había sido buena para Amulek y Sesrom. Amulek era un hombre de no poca reputación, con muchos parientes y amigos, y muchas riquezas. Sesrom era uno de los más diestros abogados y tramitaba muchos asuntos. En eso llegó Alma a Amonía, con una sublime invitación del Señor a que se arrepintieran para entrar en el reposo del Señor. El que Amulek, Sesrom y otros aceptaran esa invitación los llevaría a hacer sacrificios y sobrellevar una adversidad casi insoportables. Claro está que la historia no termina allí. En Alma, de los capítulos del 13 al 16, vemos lo que ocurre finalmente a los que creen en el poder de Cristo para salvar. A veces se produce la liberación, otras veces se recibe sanación, y en ocasiones las cosas no se tornan tan fáciles en esta vida, mas siempre el Señor lo recibe a su pueblo para sí mismo en gloria. Siempre el Señor concede poder según nuestra fe, que es en Cristo, y siempre esa fe en el Señor nos da esperanza de que recibiremos la vida eterna. Al leer esos capítulos hallará consuelo en esas promesas y podrá comprender mejor lo que quiso decir Alma cuando habló del reposo del Señor. Como subtítulo: las ordenanzas del sacerdocio me ayudan a recibir la redención mediante Jesucristo. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 13, los versículos del 1 al 19, los cuales se leerán a continuación. Y además, hermanos míos, quisiera dirigir vuestros pensamientos hacia la época en que el Señor Dios dio estos mandamientos a sus hijos. Y quisiera que os acordaseis de que el Señor Dios ordenó sacerdotes según su santo orden, que era según el orden de su Hijo, para enseñar estas cosas al pueblo. Y esos sacerdotes fueron ordenados según el orden de su Hijo, de una manera que haría saber al pueblo el modo de esperar anhelosamente a su Hijo, para recibir la redención. Y esta es la manera conforme a la cual fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presencia de Dios, por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndoseles concedido primeramente escoger el bien o el mal, por lo que habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, son llamados con un santo llamamiento. Sí, con ese santo llamamiento que, con una redención preparatoria y de conformidad con ella, se dispuso para tales seres. Y así, por motivo de su fe, han sido llamados a este santo llamamiento, mientras que otros rechazaban el Espíritu de Dios a causa de la dureza de sus corazones y la ceguedad de su mente, cuando de no haber sido por esto hubieran podido tener tan grande privilegio como sus hermanos, o en una palabra, al principio se hallaban en la misma posición que sus hermanos. Así se preparó este santo llamamiento desde la fundación del mundo, para aquellos que no endurecieran sus corazones, haciéndose en la expiación y por medio de la expiación del Hijo unigénito que fue preparado. Y así son llamados mediante este santo llamamiento y ordenados al sumo sacerdocio del santo orden de Dios, para enseñar sus mandamientos a los hijos de los hombres, para que también entren en su reposo. Este sumo sacerdocio era según el orden de su Hijo, el cual orden existía desde la fundación del mundo, o en otras palabras, es sin principio de días ni fin de años, preparado de eternidad en eternidad, según su presencia de todas las cosas. Ahora bien, de esta manera los ordenaban,
eran llamados con un santo llamamiento y ordenados con una santa ordenanza, y tomaban sobre sí el sumo sacerdocio del santo orden. Y este llamamiento, ordenanza y sumo sacerdocio no tiene principio ni fin. Por tanto, llegan a ser sumos sacerdotes para siempre, según el orden del Hijo, el unigénito del Padre, el cual no tiene principio de días ni fin de años, y es lleno de gracia, equidad y verdad. Y así es. Amén. Pues como decía respecto al santo sacerdocio, o sea, este sumo sacerdocio, hubo muchos que fueron ordenados, y llegaron a ser sumos sacerdotes de Dios, y fue por motivo de su fe excepcional y arrepentimiento, y su rectitud ante Dios, porque prefirieron arrepentirse y obrar rectamente, más bien que perecer. Por tanto, fueron llamados según este santo orden, y fueron santificados, y sus vestidos fueron blanqueados mediante la sangre del Cordero. Ahora bien, ellos, después de haber sido santificados por el Espíritu Santo, habiendo sido blanqueados sus vestidos, encontrándose puros y sin mancha ante Dios, no podían ver el pecado sino con repugnancia. Y hubo muchos, muchísimos, que fueron purificados, y entraron en el reposo del Señor su Dios. Y ahora bien, hermanos míos, quisiera que os humillaseis ante Dios, y dieseis frutos dignos de arrepentimiento, para que también podáis entrar en ese reposo. Sí, humillaos así como el pueblo en los días de Melquisedec, quien también fue un sumo sacerdote, según este mismo orden de que he hablado, que también tomó sobre sí el sumo sacerdocio para siempre, y fue a este mismo Melquisedec a quien Abraham pagó diezmos. Sí, aún nuestro padre Abraham pagó como diezmo 1/10 parte de todo lo que poseía. Y estas ordenanzas se conferían según esta manera, para que por ese medio el pueblo esperara anhelosamente al Hijo de Dios, ya que era un símbolo de su orden, es decir, era su orden, y esto para esperar anhelosamente de él la remisión de sus pecados, a fin de entrar en el reposo del Señor. Pues bien, este Melquisedec era rey de la tierra de Salem, y su pueblo había aumentado en la iniquidad y abominaciones. Sí, se habían extraviado todos, se habían entregado a todo género de iniquidades, pero Melquisedec, habiendo ejercido una fe poderosa y recibido el oficio del sumo sacerdocio según el santo orden de Dios, predicó el arrepentimiento a su pueblo, y he aquí, se arrepintieron, y Melquisedec estableció la paz en la tierra durante sus días, por tanto fue llamado el príncipe de paz, pues era rey de Salem, y reinó bajo su padre. Hubo muchos antes que él, y también hubo muchos después, mas ninguno fue mayor que él, por tanto, han hecho de él mención más particular. Recordará que en Alma capítulo 12, el profeta Alma enseñó acerca del plan de redención de Dios. En el capítulo 13, él habló acerca de los sacerdotes que Dios ordenó para enseñar estas cosas al pueblo. Las verdades de Alma revelan muchas verdades poderosas sobre el sacerdocio. Quizás pueda reconocer al menos una verdad por versículo en Alma, capítulo 13, los versículos del 1 al 9. A continuación hallará algunas ideas para comenzar. Por ejemplo, en el versículo 1 se nos enseña que al sacerdocio también se le denomina el orden del Hijo de Dios. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, la sección 107, los versículos del 1 al 4, para dar énfasis a este punto. En la iglesia hay dos sacerdocios, a saber, el de Melquisedec y el arónico, que incluye el levítico. La razón por la cual el primero se llama sacerdocio de Melquisedec es que Melquisedec fue un gran sumo sacerdote. Antes de su época se llamaba el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios, mas por respeto o reverencia al nombre del Ser Supremo, para evitar la demasiado frecuente repetición de su nombre, la Iglesia en los días antiguos dio a ese sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea, el sacerdocio de Melquisedec.
En el versículo 2, por ejemplo, se nos enseña que Dios ordena sacerdotes para ayudar al pueblo a esperar a su Hijo para obtener la redención. En el versículo 3, por ejemplo, se nos enseña que los poseedores del sacerdocio fueron preparados para sus responsabilidades desde la fundación del mundo. A continuación, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Leeremos los versículos de Alma, capítulo 13, los versículos del 4 al 9. Y conforme vaya pasando cada versículo, se le pide meditar en la siguiente pregunta. ¿Qué otra verdad poderosa encuentra en dicho versículo concerniente al sacerdocio? Se recomienda que si se encuentra en una noche de hogar o estudiando este recurso de audio de forma familiar, coloque pausa al video después de leer cada versículo para así poder responder a la pregunta inmediata. A continuación se leerá Alma capítulo 13, el versículo 4, donde se menciona: Y así, por motivo de su fe, han sido llamados a este santo llamamiento, mientras que otros rechazaban el Espíritu de Dios a causa de la dureza de sus corazones y la ceguedad de su mente, cuando de no haber sido por esto hubieran podido tener tan grande privilegio como sus hermanos. Medite a continuación. ¿Qué otra verdad puede reconocer de este versículo acerca del sacerdocio? Medite brevemente. A continuación se leerá Alma, capítulo 13, el versículo 5, donde se menciona: O en una palabra, al principio se hallaban en la misma posición que sus hermanos. Así se preparó este santo llamamiento desde la fundación del mundo, para aquellos que no endurecieran sus corazones, haciéndose en la expiación y por medio de la expiación del Hijo unigénito, que fue preparado. Medite a continuación. ¿Qué otra verdad puede reconocer acerca del sacerdocio en este versículo? Medite nuevamente. A continuación se leerá Alma, capítulo 13, el versículo 6, donde se menciona: Y así son llamados mediante este santo llamamiento y ordenados al sumo sacerdocio del santo orden de Dios, para enseñar sus mandamientos a los hijos de los hombres, para que también entren en su reposo. Medite a continuación. ¿Qué otra verdad puede reconocer acerca del sacerdocio en este versículo? Medite nuevamente. A continuación se leerá Alma, capítulo 13, el versículo 7, donde se menciona: Este sumo sacerdocio era según el orden de su Hijo, el cual orden existía desde la fundación del mundo, o en otras palabras, es sin principio de días ni fin de años, preparado de eternidad en eternidad, según su presencia de todas las cosas. Medite a continuación. ¿Qué verdades puede reconocer en este versículo acerca del sacerdocio? Medite nuevamente. A continuación se leerá Alma, capítulo 13, el versículo 8, donde se menciona: Ahora bien, de esta manera los ordenaban, eran llamados con un santo llamamiento, y ordenados con una santa ordenanza, y tomaban sobre sí el sumo sacerdocio del santo orden, y este llamamiento, ordenanza y sumo sacerdocio no tienen principio ni fin. Medite a continuación. ¿Qué otra verdad puede reconocer en este versículo
acerca del sacerdocio. Medite brevemente. A continuación se leerá Alma, capítulo 13, el versículo 9, donde se menciona: Por tanto, llegan a ser sumos sacerdotes para siempre, según el orden del Hijo, el unigénito del Padre, el cual no tiene principio de días ni fin de años, y es lleno de gracia, equidad y verdad. Y así es. Amén. Medite a continuación. ¿Qué otra verdad pudo reconocer en este versículo concerniente al sacerdocio? Medite nuevamente. Ahora medite a continuación. ¿Qué es lo que siente usted en cuanto al sacerdocio al meditar concerniente a estas verdades aprendidas? Medite brevemente. Ahora medite, ¿de qué manera le han ayudado las ordenanzas del sacerdocio a buscar en Cristo la redención? Medite nuevamente. Es interesante observar que entre el pueblo de Amonía había muchos seguidores de la fe de Neor. ¿En qué se diferenciaban los sacerdotes del orden de Neor de los sacerdotes ordenados según el orden del Hijo de Dios, que Alma describió en este capítulo? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el discurso El sacerdocio y el poder redentor del Salvador, por el elder Dale Henrenlund, del Quórum de los 12 Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2017, el cual escucharemos a continuación. Imaginen conmigo un cohete que se está colocando en una plataforma en preparación para su despegue. Ahora imaginen que se enciende. El combustible, ardiendo en forma controlada, se convierte en gas caliente y es expulsado, proveyendo el empuje necesario para impulsar el cohete al espacio. Por último, piensen en la carga útil o cargamento en lo alto del cohete. El valor de la carga se manifiesta por completo cuando llega donde tiene que estar y funciona como debe. Uno no necesita ser un genio para apreciar que un costoso satélite de comunicaciones globales tiene poco valor si permanece en un almacén. La misión del cohete es únicamente distribuir la carga. Esta noche quisiera comparar el sacerdocio que poseemos a un cohete y la oportunidad de beneficiarnos del poder expiatorio del Salvador a la carga útil que el cohete lleva. A causa de su sacrificio expiatorio, Jesucristo tiene el poder y autoridad para redimir a la humanidad. Para que su poder expiatorio esté al alcance de todo, Él ha delegado una porción de su poder y autoridad a los hombres sobre la tierra. Ese poder y autoridad se llama sacerdocio, el cual permite a quienes lo poseen ayudar al Padre Celestial y a Jesucristo en su obra, llevar a cabo la salvación y la exaltación de los hijos de Dios, y lo hace porque da a sus hijos la oportunidad de recibir las bendiciones del poder expiatorio del Salvador. Este poder es esencial debido a que ninguno de nosotros puede regresar a nuestro hogar celestial sin ayuda. En la vida terrenal constantemente cometemos errores y quebrantamos las leyes de Dios.
Quedamos manchados por el pecado y no se nos puede permitir regresar a la presencia de Dios. Necesitamos el poder expiatorio del Salvador para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Jesucristo rompió las ligaduras de la muerte física, haciendo posible que todos resucitemos. Brinda el perdón de los pecados supeditado a la obediencia de las leyes y ordenanzas de su Evangelio, y mediante él se ofrece la exaltación, la oportunidad de beneficiarse del poder expiatorio del Salvador. Es la carga útil más importante de la creación. Para que los propósitos del Padre Celestial se cumplan, el poder expiatorio de Cristo tiene que ponerse a disposición de los hijos de Dios. El sacerdocio proporciona esas oportunidades. Es el cohete, el sacerdocio es esencial, puesto que las ordenanzas y los convenios que son necesarios en la tierra se administran solo por medio de su autoridad. Si el sacerdocio no proporciona la oportunidad de beneficiarse del poder expiatorio del Salvador, ¿qué propósito tendría? Sería solo un complejo petardo para llamar la atención. Dios espera que se use el sacerdocio para más que solo una clase el día domingo o una oportunidad de servicio. Él espera que distribuya la carga útil. Pequeños defectos en los cohetes pueden hacer fracasar la misión. Selladuras frágiles y fatiga del material pueden causar el mal funcionamiento del cohete. Para proteger al sacerdocio, metafóricamente, de selladuras frágiles y fatiga del material, Dios protege tanto su otorgamiento como su uso. El otorgamiento del sacerdocio está salvaguardado mediante las llaves, que son los derechos de presidencia dado al hombre. De la misma manera, el uso del sacerdocio está protegido por llaves, pero también por convenios que los poseedores del sacerdocio hacen. En consecuencia, el uso del sacerdocio está gobernado tanto por llaves como por convenios. La comisión del sacerdocio de un hombre se da individualmente y no es independiente de la persona. Este no es una fuente amófora de poder autónomo. Tanto el sacerdocio arónico como el de Melquisedec se reciben mediante convenios. Dios establece los términos y el hombre los acepta. En sentido general, los poseedores del sacerdocio hacen convenio de ayudar a Dios en su obra. En los comienzos de esta dispensación, Jesucristo explicó que el convenio del sacerdocio es confirmado por nuestro bien, y no solo por el bien de vosotros, sino del mundo entero, porque no vienen a mí. Eso enseña que el propósito del sacerdocio es invitar a otras personas a venir a Cristo, ayudándolas a recibir el Evangelio restaurado. Tenemos el sacerdocio para ayudar a los hijos del Padre Celestial a ser liberados de la carga del pecado y llegar a ser como Él. Mediante el sacerdocio, el poder de la divinidad se manifiesta en la vida de todo aquel que hace y guarda los convenios del Evangelio. Esa es la manera en que la humanidad viene a Cristo, es purificada y se reconcilia con Dios. El poder expiatorio de Cristo se hace accesible mediante el sacerdocio, el cual distribuye la carga útil. Los convenios hechos con Dios son serios y solemnes. Un hombre debe prepararse para hacer esos convenios, aprender acerca de ellos y concertarlos con la intención de honrarlos. Un convenio llega a ser el ofrecimiento de uno mismo en juramento. Parafraseando al dramaturgo inglés Robert Bolt, un hombre hace un convenio solo cuando quiere comprometerse de manera excepcional a una persona. Identifica la verdad de la promesa con su propia virtud. Cuando un hombre hace un convenio, se sostiene a sí mismo como el agua en sus manos ahuecadas, y si abre sus dedos, no se volverán a encontrar jamás. Quien quebranta un convenio ya no tiene de sí mismo para dar en compromiso.
Un poseedor del sacerdocio arónico hace convenio de evitar la maldad, ayudar a otros a reconciliarse con Dios y prepararse para recibir el sacerdocio de Melquisedec. Cumple esas responsabilidades sagradas al enseñar, bautizar, fortalecer a los miembros de la Iglesia e invitar a otras personas a aceptar el Evangelio. Esas son sus funciones de cohete. A cambio, Dios promete esperanza, perdón, la administración de ángeles y las llaves del Evangelio de arrepentimiento y bautismo. Un poseedor del sacerdocio de Melquisedec hace convenio de cumplir las responsabilidades relacionadas con el sacerdocio arónico y magnificar su llamamiento en el sacerdocio de Melquisedec, y lo lleva a cabo al guardar los mandamientos asociados al convenio. Esos incluyen estar diligentemente atentos a las palabras de vida eterna, viviendo según toda palabra que sale de la boca de Dios. Dar testimonio de Jesucristo y su obra de los últimos días, no jactarse de sí mismos y llegar a ser amigos del Salvador, confiando en Él como lo haría un amigo. A cambio, Dios promete que un poseedor del sacerdocio de Melquisedec recibirá las llaves para comprender los misterios de Dios. Llegará a ser perfecto y podrá estar en la presencia de Dios. Podrá cumplir su función en la obra de salvación. Jesucristo preparará el camino delante de Él y estará con Él. El Espíritu Santo estará en su corazón y los ángeles lo sostendrán. Su cuerpo será fortalecido y renovado. Será heredero de las bendiciones de Abraham y junto con su esposa, coheredero con Jesucristo del reino del Padre Celestial. Estas son preciosas y grandísimas promesas. Mayores promesas son inimaginables. A cada hombre que recibe el sacerdocio de Melquisedec, Dios confirma sus promesas del convenio mediante juramento. Este juramento solo pertenece al sacerdocio de Melquisedec y es Dios quien hace el juramento, no el poseedor del sacerdocio. Debido a que esta situación singular incluye su poder y autoridad divinos, Dios usa un juramento y utiliza el lenguaje más enfático posible para asegurarnos la naturaleza vinculante e irrevisible de sus promesas. Violar los convenios del sacerdocio y abandonarlos totalmente traerá serias consecuencias. Considerar un llamamiento en el sacerdocio de manera trivial o con apatía es como introducir la fatiga de material en el componente de un cohete. Pone en peligro el convenio del sacerdocio porque puede conducir al fracaso de la misión. La desobediencia a los mandamientos de Dios rompe el convenio. A quien rompe el convenio de forma permanente y no se arrepiente, se le retiran las bendiciones. Hace algunos años llegué a comprender más plenamente la relación entre el cohete del sacerdocio y la carga útil de la oportunidad de beneficiarse del poder expiatorio de Cristo. Cierto fin de semana tenía dos asignaciones. Una era crear la primera estaca en un país y la otra era entrevistar a un hombre joven y, si todo estaba en orden, restaurarle el sacerdocio y las bendiciones del templo. El joven, que tenía 30 años, se había unido a la iglesia cuando era adolescente. Había servido una misión honorable, pero al regresar a casa se desvió del camino y perdió su membresía en la iglesia. Después de unos años volvió en sí y, con la ayuda de los líderes del sacerdocio, llenos de amor y miembros benévolos, se arrepintió y fue readmitido en la iglesia por medio del bautismo. Después solicitó que se le restauraran el sacerdocio y las bendiciones del templo. Hicimos una cita para el sábado a las 10 de la mañana en una capilla. Cuando llegué para las entrevistas que debía realizar más adelante, él estaba allí. Él no podía esperar. Estaba deseoso de tener el sacerdocio. Durante la entrevista le mostré la carta que explicaba que el presidente Thomas S. Monson había revisado personalmente
su solicitud y autorizado la entrevista. Ese joven, que siempre se mantuvo estoico, lloró. Entonces le dije que la fecha de nuestra entrevista no tendría ningún significado para él. Me miró asombrado. Le informé que después de que le restaurara las bendiciones, su cédula de miembro solo mostraría sus fechas originales de bautismo, confirmación, ordenación al sacerdocio e investidura. Otra vez se emocionó. Le pedí que leyera de Doctrina y Convenios. He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Por esto podréis saber si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí, los confesará y los abandonará. Sus ojos se llenaron de lágrimas por tercera vez. Luego puse mis manos sobre su cabeza y en el nombre de Jesucristo, mediante la autoridad del sacerdocio de Melquisedec y con la autorización del presidente de la Iglesia, le restauré el sacerdocio y las bendiciones del templo. El gozo que los dos sentimos fue profundo. Él supo que una vez más estaba autorizado a poseer y ejercer el sacerdocio de Dios. Supo que las bendiciones del templo otra vez estaban en plena vigencia. Caminó con alegría e irradiaba una luz de felicidad. Me sentí muy orgulloso de él y percibí lo orgulloso que el Padre Celestial estaba de él también. Luego se organizó la estaca. La reunión estaba llena de santos fieles y entusiastas y se sostuvo una maravillosa presidencia de estaca. Sin embargo, para mí, la histórica ocasión de organizar esa primera estaca de un país fue superada por el gozo que sentí al restaurarle las bendiciones a este joven. Me he dado cuenta de que el propósito de organizar una estaca o de usar el sacerdocio de Dios de la manera que sea es asistir al Padre Celestial y a Jesucristo en su obra, proporcionar a cada hijo de Dios la oportunidad de lograr la redención y la exaltación. Al igual que el cohete cuyo objetivo es distribuir la carga útil, el sacerdocio proporciona el Evangelio de Jesucristo, permitiendo que todos realicen convenios y reciban las ordenanzas relacionadas con ellos. La sangre expiatoria de Cristo puede entonces surtir efecto en nuestra vida al sentir la influencia santificadora del Espíritu Santo y recibir las bendiciones que Dios promete. Además de obedecer las leyes y ordenanzas del Evangelio, los invito a hacer y cumplir los convenios del sacerdocio. Reciban el juramento de Dios y sus promesas. Magnifiquen sus responsabilidades en el sacerdocio y ayuden al Padre Celestial y a Jesucristo. Utilicen el sacerdocio para ayudar a proporcionar a otra persona la oportunidad de beneficiarse del poder expiatorio del Salvador. Al hacerlo, ustedes y su familia recibirán grandes bendiciones. Testifico que el Redentor vive y dirige esta obra en el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo, ¿son los poseedores del sacerdocio los únicos llamados y preparados desde la fundación del mundo? Esto es correspondiente a Alma, capítulo 13, el versículo 3, el cual releeremos a continuación. Y esta es la manera conforme a la cual fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presencia de Dios, por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndoseles concedido primeramente escoger el bien o el mal, por lo que, habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, son llamados con un santo llamamiento. Sí, con ese santo llamamiento que con una redención preparatoria y de conformidad con ella, se dispuso para tales seres. Las enseñanzas del profeta Alma, en Alma, capítulo 13, en el versículo 3, que se leyeron en este bloque de lectura, hacen referencia específicamente a poseedores del sacerdocio. No obstante,
el principio que él enseñó se aplica a todos nosotros, que hay personas que recibieron asignaciones y se prepararon para cumplirlas desde la fundación del mundo. El presidente Spencer W. Kimball dijo lo siguiente: en el mundo preterrenal, a las mujeres fieles se les dieron ciertas asignaciones, mientras que a los hombres fieles se les preordenó para determinados deberes del sacerdocio. Aunque no recordemos ahora esos detalles, ello no altera la gloriosa realidad de que en una oportunidad estuvimos de acuerdo con ese plan. Esto es un fragmento del libro Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, Spencer W. Kimball. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, la sección 138, los versículos del 55 al 56, que dicen lo siguiente: observé que también ellos se hallaban entre los nobles y grandes que fueron escogidos en el principio para ser gobernantes en la Iglesia de Dios. Aún antes de nacer, ellos, con muchos otros, recibieron sus primeras lecciones en el mundo de los espíritus y fueron preparados para venir en el debido tiempo del Señor a obrar en su viña, en bien de la salvación de las almas de los hombres. Como subtítulo: hay veces que Dios permite que los justos padezcan. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 14, el cual se leerá a continuación. Y sucedió que después que Alma concluyó de hablar a los del pueblo, muchos de ellos creyeron en sus palabras, y empezaron a arrepentirse y a escudriñar las Escrituras. Pero la mayor parte de ellos deseaban destruir a Alma y a Amulek, porque estaban irritados con Alma a causa de la claridad de sus palabras a Sesrom, y también decían que Amulek les había mentido, y había vituperado su ley, y también a sus abogados y jueces. Y también estaban enojados con Alma y Amulek, y porque habían testificado tan claramente contra sus maldades, procuraban deshacerse de ellos secretamente. Mas aconteció que no lo hicieron, sino que los tomaron y los ataron con fuertes cuerdas, y los llevaron ante el juez superior de la tierra. Y se presentó el pueblo y testificó contra ellos, declarando que habían vituperado la ley, así como a sus abogados y jueces de la tierra, y a toda la gente que había en la tierra, y que también habían testificado que no había sino un Dios, y que iba a enviar a su Hijo entre los hombres, pero que éste no lo salvaría, y muchas otras cosas semejantes testificó la gente contra Alma y Amulek. Y esto se hizo ante el juez superior de la tierra. Y aconteció que Sesrom se hallaba asombrado de las palabras que se habían hablado, y sabía también acerca de la ceguedad de la mente que él había causado entre el pueblo con sus palabras mentirosas. Y su alma empezó a sentirse atormentada, por la conciencia de su propia culpa. Sí, empezaron a rodearlo los dolores del infierno. Y sucedió que empezó a clamar al pueblo diciendo: He aquí, yo soy culpable, y estos hombres son sin mancha ante Dios. Y empezó a abogar por ellos desde ese momento. Mas el pueblo lo escarneció diciendo: ¿Estás tú también poseído del diablo? Y escupieron sobre él y lo echaron de entre ellos, y también a todos los que creían en las palabras que Alma y Amulek les habían hablado. Y los echaron fuera, y enviaron hombres para que los apedrearan. Y juntaron a sus esposas e hijos, y mandaron echar al fuego a todo aquel que creía, o al que se le había enseñado a creer en la palabra de Dios. Y también trajeron sus anales, que contenían las santas escrituras, y los arrojaron también al fuego para ser quemados y destruidos por fuego. Y ocurrió que tomaron a Alma y Amulek, y los llevaron al lugar del martirio para que presenciaran la destrucción de los que eran consumidos por el fuego. Y cuando Amulek vio los dolores de las mujeres y los niños que se consumían en la hoguera, se condolió también, y dijo a Alma: ¿Cómo podemos presenciar esta horrible escena? Extendamos, pues, nuestras manos, y ejerzamos el poder de Dios que está en nosotros, y salvémoslos de las llamas. Mas le dijo Alma: El espíritu me constriñe a no extender la mano.
Pues he aquí el Señor los recibe para sí mismo en gloria, y Él permite que el pueblo les haga esto, según la dureza de sus corazones, para que los juicios que en su ira envíe sobre ellos sean justos, y la sangre del inocente será un testimonio en su contra, sí, y clamará fuertemente contra ellos en el postrer día. Entonces Amulec dijo a Alma: He aquí, quizá nos quemen a nosotros también. Y Alma dijo: Hágase según la voluntad del Señor. Mas he aquí, nuestra obra no se ha cumplido, por tanto no nos quemarán. Y aconteció que cuando se hubieron consumido los cuerpos de los que habían sido echados al fuego, como también los anales que habían arrojado junto con ellos, el juez superior de la tierra vino y se puso delante de Alma y Amulec, estando ellos atados, y los golpeó en las mejillas con la mano, y les dijo: Después de lo que habéis visto, ¿predicaréis otra vez a los de este pueblo que serán arrojados en un lago de fuego y azufre? He aquí, ya veis que no tuvisteis poder para salvar a los que habían sido arrojados al fuego, ni tampoco los ha salvado Dios porque eran de vuestra fe. Y el juez los golpeó otra vez en las mejillas y les preguntó: ¿Qué decís en favor de vosotros mismos? Y este juez era de la orden y la fe de Neor, aquel que mató a Gedeón. Y aconteció que ni Alma ni Amulec le contestaron, y los abofeteó otra vez, y los entregó a los oficiales para que los echaran en la cárcel. Y cuando habían estado 3 días en la prisión, vinieron muchos abogados y jueces y sacerdotes y maestros, que eran de la fe de Neor, y entraron en la cárcel para verlos, y les preguntaron en cuanto a muchas palabras, mas no les contestaron nada. Y aconteció que el juez se puso delante de ellos y les dijo: ¿Por qué no respondéis a las palabras de este pueblo? ¿Ignoráis que tengo poder para echaros en las llamas? Y les mandó que hablaran, mas ellos no le contestaron nada. Y sucedió que se retiraron y se fueron, mas volvieron al día siguiente, y el juez golpeó a Alma y a Amulec de nuevo en las mejillas. Y muchos también avanzaron y los golpearon, diciendo: ¿Os pondréis otra vez a juzgar a este pueblo y a condenar nuestra ley? Si tenéis tan grande poder, ¿por qué no os libertáis a vosotros mismos? Y les dijeron muchas cosas semejantes, crujiendo los dientes y escupiendo sobre ellos, y diciendo: ¿Cómo nos veremos cuando seamos condenados? Y muchas cosas semejantes, sí, toda suerte de cosas parecidas les dijeron. Y así se burlaron de ellos por muchos días, y los privaron de alimento para que padecieran hambre, y de agua para que tuvieran sed. Y también les quitaron la ropa para que estuvieran desnudos, y así estaban atados con fuertes cuerdas y encerrados en la cárcel. Y aconteció, después de haber padecido así por muchos días, y fue el 12º día del 10º mes, del 10º año del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, que el juez superior de la tierra de Amonía y muchos de sus maestros y abogados fueron a la prisión donde Alma y Amulec se hallaban atados con cuerdas. Y llegó ante ellos el juez superior y los golpeó nuevamente, y les dijo: Si tenéis el poder de Dios, libraos de estas ligaduras, y entonces creeremos que el Señor destruirá a este pueblo según vuestras palabras. Y sucedió que todos avanzaron y los golpearon, diciéndoles las mismas palabras, aún hasta el último. Y cuando éste les hubo hablado, el poder de Dios descendió sobre Alma y Amulec, y se levantaron y se pusieron de pie. Y Alma clamó diciendo: ¿Cuánto tiempo, oh Señor, sufriremos estas grandes aflicciones? Oh Señor, fortalécenos según nuestra fe que está en Cristo, hasta tener el poder para librarnos. Y rompieron las cuerdas con las que estaban atados. Y cuando los del pueblo vieron esto, empezaron a huir, porque el temor a la destrucción cayó sobre ellos. Y aconteció que su temor fue tan grande que cayeron al suelo y no llegaron a la puerta que conducía fuera de la prisión. Y la tierra se estremeció fuertemente, y los muros de la cárcel se partieron en dos y cayeron al suelo. Y al caer, mataron al juez superior y a los abogados y sacerdotes y maestros que habían golpeado a Alma y a Amulec. Y Alma y Amulec salieron de la prisión, y no sufrieron daño, porque el Señor les había concedido poder según su fe que estaba en Cristo.
y salieron luego de la cárcel, y fueron soltados de sus ligaduras, y la prisión había caído a tierra, y todos los que estaban dentro de sus paredes murieron, menos Alma y Amulek. Y estos se dirigieron luego a la ciudad. Y los del pueblo, habiendo oído un gran estruendo, llegaron corriendo en multitudes para saber la causa. Y cuando vieron salir a Alma y Amulek de la prisión, y que los muros de ésta habían caído, se apoderó de ellos un pavor inmenso, y huyeron de la presencia de Alma y Amulek, así como una cabra con su cría huye de 2 leones, y así huyeron ellos de la presencia de Alma y Amulek. Alma capítulo 14 narra cómo un grupo de personas justas padeció y murió por causa de sus creencias. Quizás se pregunte usted, como muchos otros, ¿por qué le suceden cosas terribles a personas que están tratando de vivir en rectitud? Quizás no haya todas las respuestas a esta difícil pregunta en este capítulo de Alma, pero se puede aprender mucho de la forma en que Alma y Amulek respondieron a las situaciones que afrontaron. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de las palabras y acciones de ellos en cuanto a por qué el Señor permite en ocasiones que los justos sufran? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted acerca de la forma en que Alma y Amulek afrontaron la persecución? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá Mateo, capítulo 5, los versículos 43 al 44, que dicen lo siguiente. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. A continuación se leerá en el libro de Marcos, el capítulo 14, los versículos del 55 al 65, que dicen lo siguiente. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro, no hecho a mano. Pero ni aun así concordaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Pero él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole digno de muerte. Entonces algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de bofetadas, y a decirle, ¡profetiza! También los guardias le daban de bofetadas. A continuación se leerá en el libro de Romanos, en el capítulo 8, los versículos del 35 al 39, que dicen lo siguiente. ¿Quién nos apartará el amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos considerados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A continuación, se leerá en 1 de Pedro, capítulo 4, los versículos del 12 al 14, que dicen lo siguiente. Amados, no os asombréis del fuego de prueba que os ha sobrevenido para poneros a prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposan sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Para finalizar, leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 122, los versículos del 5 al 9, que dice lo siguiente. Si te es requerido pasar tribulaciones, si te encuentras en peligro entre hermanos falsos, si estás en peligro entre ladrones, si peligras en tierra o mar, si se te acusa de todo género de acusaciones falsas, si te acometen tus enemigos, si te apartan del lado de tu padre y madre, hermanos y hermanas, si con la espada desenvainada tus enemigos te arrebatan del seno de tu esposa y de tu familia, y tu hijo mayor, que solo tiene 6 años de edad, se prende de tu ropa diciendo, Padre mío, ¿por qué no puedes quedarte con nosotros? Padre mío, ¿qué van a hacer contigo estos hombres? Y si entonces lo echan de tu lado a fuerza de espada, y te arrastran a la cárcel, y tus enemigos te rodean como lobos que buscan la sangre del cordero, si eres echado en el foso, o en manos de homicidas, y eres condenado a muerte, si eres arrojado al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo, si los cielos se ennegrecen y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo, si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? Por tanto, persevera en tu camino, y el sacerdocio quedará contigo, porque los límites de ellos están señalados, y no los pueden traspasar. Tus días son conocidos, y tus años no serán acortados. No temas, pues, lo que pueda hacer el hombre, porque Dios estará contigo para siempre jamás. Como subtítulo, el discipulado requiere sacrificio. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 15, los versículos 16 y 18, los cuales se leerán a continuación. Y sucedió que Alma y Amulek había abandonado todo su oro, su plata y sus objetos preciosos que se hallaban en la tierra de Amonía, por la palabra de Dios, y había sido rechazado por los que antes eran sus amigos, y también por su padre y sus parientes. Pues, como dije, habiendo visto Alma todas estas cosas, tomó consigo a Amulek y se dirigió a la tierra de Saraembla, y lo llevó a su propia casa, y lo atendió en sus tribulaciones, y lo fortaleció en el Señor. Es interesante hacer una lista de las cosas que Amulek sacrificó para poder aceptar el Evangelio y compararlo con la lista de cosas de lo que él ganó. Para hacer este ejercicio, leeremos en Alma, capítulo 10, los versículos del 4 al 5, así como en Alma, capítulo 15, el versículo 16, aquellas cosas que Amulek sacrificó para poder aceptar el Evangelio. A continuación se leerá Alma, capítulo 10, los versículos del 4 al 5, que dice lo siguiente. Y he aquí, soy también hombre de no poca reputación entre todos los que me conocen. Sí, tengo muchos parientes y amigos, y también he logrado mucha riqueza por medio de mi industria. No obstante todo esto, nunca he sabido mucho acerca de las sendas del Señor,
ni de sus misterios, ni de su maravilloso poder. Dije que nunca había sabido mucho de estas cosas, mas he aquí, me equivoco, porque he visto mucho de sus misterios y de su maravilloso poder, sí, aún en la preservación de la vida de este pueblo. A continuación se leerá Alma, capítulo 15, el versículo 16, donde se menciona: Y Amulek había abandonado todo su oro, su plata y sus objetos preciosos que se hallaban en la tierra de Amonía, por la palabra de Dios, y había sido rechazado por los que antes eran sus amigos, y también por su padre y parientes. A continuación leeremos en los próximos versículos aquellas cosas que Amulek ganó después de haber aceptado el Evangelio. A continuación se leerá Alma, capítulo 15, el versículo 18, donde se menciona: Pues como dije, habiendo visto Alma todas estas cosas, tomó consigo a Amulek, y se dirigió a la tierra de Saraembla, y lo llevó a su propia casa, y lo atendió en sus tribulaciones, y lo fortaleció en el Señor. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 16, los versículos del 13 al 15, que dicen lo siguiente: Y Alma y Amulek salieron a predicar el arrepentimiento al pueblo en sus templos, y en sus santuarios, y también en sus sinagogas, las cuales se habían construido a la manera de los judíos, y comunicaban la palabra de Dios sin cesar a cuantos querían oírlos, y no hacían acepción de personas. Y así salieron Alma, Amulek y también muchos otros que habían sido elegidos para la obra, a predicar la palabra en todo el país. Y se generalizó el establecimiento de las iglesias por toda la comarca, en toda la región circunvecina, entre todo el pueblo de los nefitas. A continuación se leerá Alma, capítulo 34, el versículo 8, donde se menciona: Y he aquí, ahora yo os testificaré de mí mismo que estas cosas son verdaderas. He aquí, os digo que yo sé que Cristo vendrá entre los hijos de los hombres para tomar sobre sí las transgresiones de su pueblo, y que expiará los pecados del mundo, porque el Señor Dios lo ha dicho. Medite a continuación. ¿Qué está dispuesto o dispuesta usted a sacrificar para poder llegar a ser un discípulo más fiel del Señor? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 24. Alma. Capítulos 13 al 16. Lección asignada del 15 al 21 de junio de 2020. Titulada Entrar en el reposo del Señor.